Buenos días, equipo de Compina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Albines y soy miembro del área de gestión de talento de la empresa, específicamente del área de capacitación y evaluación de desempeño. Y el día de hoy les he traído un tema muy importante, la comunicación efectiva en la organización, que es parte de la capacitación que ustedes van a presenciar. En fin, entonces, Juan, ¿qué hago aquí? Invirtiendo unos minutos de mi tiempo, ¿esto será muy importante? ¿No lo será? Pues déjame decirte que es muy importante, no solamente para tu ámbito laboral, sino también para tu vida en general, porque la comunicación literalmente es la base de todo, de las habilidades sociales, de tus relaciones en general y de la satisfacción a nivel personal también. Bien, antes que nada, ¿qué es la comunicación efectiva, Juan? La comunicación, antes que nada, es el intercambio y la transferencia de información, por ejemplo, de ideas, de pensamientos y de sentimientos. ¿Ya? ¿Y qué hace que la comunicación sea efectiva? Lo que hace que sea efectiva es que sea comprendida y que sea recibida. Y para eso, o sea, lo que pasa es de que imaginemos, ¿no? O sea, yo puedo estar una hora hablando con alguien y si es que no me escucha o no capta la información o no la comprende, entonces ¿de qué va a servir? ¿Entienden? Entonces es muy importante que nosotros podamos comunicarnos efectivamente, porque no solamente nos va a servir para la empresa, sino también para la vida, se los aseguro. Bien, entonces, Juan, ¿por qué estoy aquí perdiendo 5 minutos de mi tiempo? No te preocupes, porque no es tiempo perdido. Es para tu crecimiento, te va a ayudar bastante para ti, para tu desarrollo personal y para tu desempeño en la empresa, por supuesto. Entonces, ¿por qué es tan importante la comunicación efectiva? Porque permite el buen funcionamiento de la organización y la conlleva al logro de sus objetivos, de un modo que se lleva a cabo las labores de forma coordinada y prudente, como si fuéramos hormiguitas. Nosotros con la comunicación efectiva podemos trabajar ordenadamente, ya que todos y cada uno de los colaboradores, para que toda la empresa pueda trabajar de un modo efectivo, tienen que saber exactamente qué se tiene que hacer. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que lograr para que cada uno sepa lo que tiene que hacer y cómo se hace? Se hace falta la comunicación efectiva, porque sin ella no existe el crecimiento en la empresa. Bien, permite también establecer relaciones con otros a través del intercambio de mensajes o puntos de vista. Y es así, o sea, no solamente, como he mencionado, la comunicación es útil en una empresa, es también útil en nuestras relaciones, en nuestro desenvolvimiento social con otras personas. Entonces, mientras mejor nosotros sepamos llevar la comunicación efectiva a otro nivel, mejor vamos a poder satisfacer nuestras relaciones sociales. También ayuda a que haya una creación de un clima de comprensión. Es decir, que al haber una gran coordinación, un gran trabajo en equipo, un gran ambiente, va a haber mayor satisfacción por parte de cada colaborador también, lógico. Entonces, ¿a quién no le gustaría, no? Trabajar en un entorno donde todos puedan saber qué es lo que se dice, donde todos puedan saber qué es lo que se tiene que hacer, exactamente como quiere el otro. Entonces, ¿a quién no le gustaría? Es una gran consecuencia, un gran logro de lo que comprende la comunicación efectiva. Y también beneficia a la mejora de la productividad o rentabilidad, reduciendo el margen de error en la empresa. Al haber comunicación efectiva, se reducen los malentendidos, los rumores y todo tipo de distorsiones en la comunicación. De modo que los recursos más importantes de la empresa, que son los humanos, podemos captar muy bien la información para poder llegar a los objetivos no solamente con mayor facilidad, sino más rápido. Bien. Vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la comunicación. Tenemos primero que el emisor, desde el emisor empieza todo, que es la persona que comunica. Puede ser, por ejemplo, un líder, un colaborador, un subordinado o la empresa general.
y manda el mensaje al receptor, que es quien recibe el mensaje. Y aquí tenemos tres factores extras. El código, que es, por ejemplo, el idioma o el, digamos, aquel condición que se presenta para que se envíe el mensaje. Por ejemplo, el idioma español puede ser incluso el lenguaje no verbal. Entonces es muy importante que el emisor tenga en cuenta eso. También el canal. Encontramos el canal que puede ser, por ejemplo, bien conocemos el Slack. Podemos hablar por WhatsApp, por llamada, por videollamada. Y también tenemos el contexto, que es la condición en la que nosotros nos encontramos. En este contexto, por ejemplo, estoy hablando con ustedes y hablar con ustedes, con nuestro equipo de Compina, no es lo mismo que hablar con mi familia, ¿entienden? Es muy distinto. Entonces, siempre es muy importante que nosotros sepamos con quién estamos hablando y la forma en cómo sería mejor hablar con esta persona, porque también se necesita empatía, es decir, ¿de qué sirve que hablemos si es que no sabemos o no nos ponemos en el lugar de la otra persona para saber si es que ella lo ha entendido bien? Es decir, pongámonos en los pies de esta persona y digamos, si yo fuera esta persona, yo entendería muy bien lo que yo he dicho, y si es así, entonces está muy bien. Bien, entonces aquí vemos el proceso de la comunicación. Primero tenemos el desarrollo. El desarrollo es cuando nosotros empezamos a formular la información que vamos a transmitir. La codificación es transmitirlo, o mejor dicho, prepararlo en palabras o en el código que lo vayamos a preparar. La transmisión o emisión es cuando finalmente transmitimos la información al receptor. El cuarto paso es la recepción, que es cuando el receptor la recibe. La decodificación, cuando el colaborador, la persona con la que hablas, ya pudo interpretar la información. Luego tenemos la aceptación y respuesta, que es cuando el receptor ya sabe y acepta o rechaza el mensaje. Depende de la situación, claro. Y por último, el feedback, que es decir, cuando el receptor hace una señal o responde a lo que ha dicho el emisor. Bien, ahora, las recomendaciones. ¿Qué se podría hacer para que la comunicación sea efectiva? Debe haber claridad. Por supuesto, debe haber claridad. Es decir, si nosotros habláramos, un doctor hablara con un ingeniero, ¿no?, sobre medicina, ¿ustedes creen que con esos términos técnicos de medicina el ingeniero va a conocer bien lo que está diciendo? Claro que no. O sea, debe haber claridad en el sentido de tanto el lenguaje no verbal, nuestra claridad de voz, los términos que manejamos. Es decir, como había mencionado, hay que ponernos en los pies de la otra persona para que esta persona nos pueda entender. Y claro, con términos que pues ella pueda conocer. Es decir, no, tampoco vas a hablar con términos técnicos con un niño. Imaginemos que una persona, por ejemplo, un recién ingresante de la empresa, que no sabe muy bien quizás de términos, no vas a tratarlo como un otro colaborador más. Claro, es porque siempre debemos conocer el contexto, chicos. El contexto en el cual se desarrolla la comunicación y las condiciones de la otra persona. También entre las recomendaciones debe haber lo que es la finalidad de la integración. ¿A qué me refiero con esto? Con que siempre la comunicación debe ir para bien de todos. Es decir, lo que me refiero a integración es que la comunicación debe ir orientada a fines benéficos, a fines, por ejemplo, no voy a hablarle a una persona de una forma hostil. Siempre debe haber integración con los demás, siempre debe ser un trabajo en equipo. Y me dicen a veces, por ejemplo, Juan, pero yo no sé, es que hablar con este amigo, no sé, me estresa a veces. Sí, puede ser así, pero si es que nosotros aprendemos a comunicarnos mejor, va a ser mucho más fácil. Incluso vamos a poder aprovechar y disfrutar mucho más de las relaciones sociales. Eso se los aseguro. También tenemos entre las recomendaciones el aprovechamiento de la organización informal, que se refiere a la información sencilla, en otras palabras.
Es decir, si es que, por ejemplo, hablo con un colaborador que no sabe términos técnicos, le puedo hablar, entre comillas, con manzanitas. Nunca es malo hacer eso, es decir, eh, siempre se pretende de que la otra persona pueda comprender perfectamente lo que nosotros comunicamos. Entonces, qué mejor que hacerlo de una forma que todos puedan entender. Equilibrio, sí debe haber equilibrio también en lo que nosotros comunicamos, una precisión también. Y es algo que se desarrolla con el tiempo y con la experiencia. Moderación, sí también. Y por último, la evaluación. Es decir, siempre recibimos un feedback por parte de los demás compañeros. Ellos incluso nos dicen, ¿no?, que pueden mejorar, y también entran varias barreras en la comunicación, como por ejemplo las emociones, ¿no? Entonces, la comunicación siempre está ligada a varias cosas, a muchas cosas, entre ellas las emociones. Entonces, es bueno, es ideal que nosotros podamos controlar las emociones, que nosotros podamos gestionarlas bien y podamos tomar conducta adecuada frente a los demás. ¿Sí? Y siempre tener esa disposición a poder ayudar a los demás. Como digo, hay que ponernos siempre en el lugar de los demás colaboradores, de las demás personas, y esto puede servir para todo ámbito. Puede servir para tu familia, para con tu pareja, para con tus amigos y también para con tu empresa, para con los demás, en términos generales. Entonces, como digo, hay que ponerse en el lugar de los demás, hay que conocer cómo es que esta persona podría comprender bien la información. Y si es que no entiende, pues no se preocupen, podríamos simplemente explicarlo eh, de un modo mucho más comprensible para ellos, tengamos más paciencia. Si, por ejemplo, hay personas que no se tienen miedo quizás también de preguntar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces, no sé, de repente dicen, una persona te ha dado una indicación y tú dices, pero ¿será exactamente como yo pienso? Entonces, chicos, no tengamos miedo de preguntar. Es algo que pasa siempre en las organizaciones. Y es más, ha pasado errores fatales cuando no preguntamos, cuando asumimos algo como cierto y al final acaba siendo lo contrario. Entonces, chicos, no tengamos miedo de preguntar, hagamos siempre las paces con la comunicación y con los demás, y les aseguro que va a haber mucho éxito, no solamente en la empresa, sino también en sus relaciones sociales. Y bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado, que les haya servido, no solamente para su vida laboral, sino también para su vida personal, su vida social, con los demás, con su familia, con sus amigos, porque eso es muy importante, es un tema muy fundamental en la vida de las personas. Finalmente, pueden ustedes reaccionar abajo en los comentarios, dejar sus consultas, sus preguntas, echarle un like, un dedito arriba, suscribirse si desean, y también dejar sus sugerencias para próximas capacitaciones. Por ejemplo, Juan, quisiera ser mejor líder, quisiera trabajar mejor en equipo, quisiera aumentar mis habilidades sociales, quisiera aumentar esas habilidades, esas otras. Normal, ustedes pueden escribirnos y nosotros encantados podríamos tomarlas en cuenta para las próximas capacitaciones. Así que ha sido un gusto y muchas gracias por su atención. Cuídense.